Tardó un poco en asimilar todo lo que había ocurrido. Asimismo, el entender todo el esquema de la pandemia, la supuesta maldición y la cacería, era complejo, rozando lo místico y absurdo. El grillete, así como su brazo roto, había sido tratado, siendo ahora una espantosa marca la que se posaba sobre su muñeca. Desconocía cómo pudieron arrancarle esa pieza de metal oxidada sin romperle la mano, pero agradecía el haber recuperado un poco de su perdida humanidad. De igual forma, su pie, marcado con sigilos macabros, estaba curado, dejando una especie de tatuaje en su extremidad. Eran grabados coordinados, y al ver la contemplación del extraño de máscara de pájaro, comprendió una relación entre su secta y dicha simbología. Unió los puntos rápidamente. Por supuesto, aquel lunático debía de ser el creador de dicho templo dedicado al dolor. Era un hombre lo suficientemente inteligente como para conocer aspectos quirúrgicos básicos, pero con la cantidad de locura necesaria para perpetrar horrores inenarrables. Hubiese querido confrontarlo con la misma ferocidad con la que asesinó al lobo, pero una Astra 400 relucía enfundada en su cintura, la misma con la que asesinó al oficial aquella vez. Jugaba con el rol de ser un mesías, un profeta religioso, pero sus habilidades balísticas contradecían esa figura de gurú que quería transmitir. La peligrosidad emergía de su talante, por más que quisiera disfrazarla con su tono susurrante. ¿Significa que puedo irme ahora?, se atrevió a preguntar, harto de todo lo vivido hasta ahora. Es complicado, pero la muerte del Geraldo de la Luna supondría tu curación, relató con misticismo. ¿Curación?, preguntó alarmado. Sin darle muchas vueltas al asunto, Damián comprendió que la enfermedad corría ahora por sus venas, a pesar de que los síntomas no fuesen visibles. Podía debatir si la peste había llegado antes o después del encuentro con el lobo, si el animal lo contagió al morderlo y arañarlo, o si su primer encuentro fue suficiente como para afectarle. Recordando aquel suceso, el periodista relacionó con extrema inquietud una bizarra relación entre el doctor y este sujeto. Fue rescatado por este grupo de cazadores, pero el doctor los conocía bien y de alguna forma permitió su acceso a la ciudad, por más que estos fuesen marginados del pueblo. No se atrevió a interrogarlo, pues sus dudas podían desencadenar una confrontación que obviamente no podría ganar. Decidió abordarlo por otra vertiente, indagando en el mal que debía de correr por sus venas. ¿Quieres decir que estoy infectado?, volvió a preguntar. En efecto, la marca de la noche te persigue, contestó, aclarando sus sospechas. Pero su Geraldo ha fallecido. Estás a salvo. No, no lo estoy, cuestionó preocupado. ¿Cómo puedes creer que esto es una maldición? Esto debe curarse con medicina, no con rituales chamánicos. Se sumergió en la negación. Sabía que estaba infectado, pero no estaba preparado para escucharlo. Sin embargo, era un intento por tranquilizarlo. El sujeto con la máscara insistió en que su mal había sido tratado, que la muerte no le esperaba. ¿Cuándo surgen los primeros síntomas?, lo cuestionó desesperado. La maldición pudre la piel, pero su marca se extiende por los órganos internos. Colapsa el cuerpo, pudriendo la carne desde adentro, volviendo los sistemas una pasta de sangre y grumos. Empieza pasadas las 24 horas, aunque algunos padecen el mal en pocas horas. ¿Es progresivo? Sí, por supuesto. Primero emergen las ronchas en la piel, luego los calambres, y finalmente el dolor te postra sobre una cama. La sentencia estaba dictada, revolviendo el espíritu del periodista.
El vuelco en su estómago fue tan fuerte que si no poseyera fuerza de voluntad, hubiese vomitado a los pies del sectario. No obstante, su conocimiento científico no terminó por tranquilizarlo. Al contrario, demostró que el cuerpo médico de Oscuro Robledal debía de tener alguna relación con estos nómadas trasnochados. Aunque fuese una revelación escalofriante, también hubo una revelación que enervó aún más al periodista: el apodo con el que se refirió al lobo. Encontró la prueba que necesitaba para unir la secta con el calabozo que atravesó, y al ver los elementos quirúrgicos de ese centro de tortura, responsabilizó rápidamente al sectario. No había que ser un detective para entenderlo, mucho menos analizarlo con exhaustivo detalle, pues el símbolo de su pierna poseía la misma estética de las máscaras de esos indígenas. «Debo de ir a la ciudad», sentenció. «Disculpa, debo de volver a tratarme esto. El Geraldo ha muerto. No hay razón para que vuelvas», explicó confundido ante su decisión. «¿Cómo puedes pensar que se ha acabado?», exclamó impulsivamente. «Maldita sea, estoy condenado. No existe una cura. Pero puede que consigan retrasar los síntomas. Debo de intentarlo». Comenzó a divagar en una locura impropia de él. Al ver que no podría convencerlo, el sectario permitió que debatiera tranquilamente con sus pensamientos. Por su parte, Damián cayó en una psicosis, una locura que había sido forjada bajo los ojos de la muerte. Retornar a Oscuro Robledal era asegurar su contagio. Si quedaba alguna duda de que la infección estuviese en su cuerpo, ahora estaría aceptando por completo la infección. Las calles estarían plagadas de enfermos, oficiales dispuestos a matarlo y, por supuesto, el riesgo a ser atacado por algún indigente en busca de recursos. Era una apuesta arriesgada, mas quedarse de brazos cruzados parecía una alternativa todavía peor. La bestia de la noche murió, pero parece que buscas continuar con su legado, mencionó el sectario. Buscas la verdad, pero esta escapa a las capacidades de nosotros los mortales. Ya tuve suficiente de tus desvaríos, contestó el periodista. Si quieres continuar pensando en dioses y poderes paganos, que así sea, pero no me arrastraré a adorar ídolos imaginarios con tal de salvarme. Que así sea entonces. Solo recuerda que la verdad no siempre hará libre a quien la descubra, pues las cadenas con las que algunas veces es forjada sobrepasan la paz de la ignorancia. Ignorando esto último, Damián marchó, atravesando el bosque, no sin antes darle un último vistazo a aquel recinto tan extraño. Los lugareños del bosque continuaban danzando, orando a un lobo desmembrado, putrefacto y enfermo. Por un momento, al ver aquella imagen de pesadilla, el periodista pensó en si la ignorancia lo había arrastrado a tomar la decisión de volver. Si realmente ir con el doctor era una mejor idea que simplemente caminar a la estación y contar lo que había ocurrido. Dichos dilemas, sin embargo, los pensó de camino al pueblo, sin detener su marcha o cambiar de dirección. Atravesó el bosque hasta que la entrada del pueblo se hizo presente. Marchita y con casas estartaladas, Oscuro Robledal le daba la bienvenida con un talante silencioso y ruin. Se adentró en aquel infierno, dudoso y con los hombros encogidos. El recinto de los muertos se mantuvo expectante, mirando sus pasos con especial atención. Aquella dimensión, si bien se conectaba con la arboleda, no poseía aquel misticismo sectario. Su mal era biológico, una enfermedad evidente y no una maldición de la luna. Aún así, el panorama no era mucho mejor, pues la muerte había arrasado con especial facilidad las calles. Damián caminó temeroso y adolorido por su lesión en el brazo. Se sentía indefenso, perdido y vulnerable al estar en un espacio tan amplio.
Todo el pueblo susurraba la lengua de la muerte, pero no fue hasta que pasó por la plaza que llegó a hacerse presente. El corazón del pueblo había sido un recuerdo hermoso para el periodista, en donde solían reunirse vecinos afables que celebraban fiestas típicas del país. No obstante, ahora aquel punto de reunión yacía bajo pilas de cadáveres putrefactos. Los pobladores muertos, irónicamente, parecían juntarse con las moscas y ratas que carcomían sus pieles. El olor era nauseabundo, pero no se comparaba con los seres vivos que habitaban oscuro Robledal. Entre las pilas, también encontró infectados inspeccionando los cadáveres, como si fueran baúles de una habitación de huésped. Profanaban sus cuerpos en una desesperada búsqueda de alimento o medicina. Eran adictos a la morfina, lo supo al verlos luchar desesperadamente por este recurso. Eran 5 de ellos, pero al adentrarse un poco más, creyó haber visto 3 más a su derecha. Portaban vendajes en todo su cuerpo, a excepción de zonas como el rostro y manos. Se veían harapientos, sumamente hostiles. Sin embargo, una vez la presencia del periodista se hizo presente en sus mentes, no hubo conflicto alguno. Con sus miradas vacías, le dieron una mirada de los condenados del infierno. Lo miraron y, por supuesto, Damián los observó con temor. No se atrevieron a atacarlo, mas el periodista entendió que esto se debía a su nulo acercamiento a los cadáveres. Atravesó la plaza sin quitarles la mirada ni por un segundo, hasta que era seguro correr. Se alejó como pudo, a través de las casas llenas de moscas, por la nula limpieza de las calles. Entre más cadáveres, también fueron apareciendo humanos, o los restos de lo que debían de ser humanos. Los enfermos vagaban por las calles y se extrañaban al verlo pasar por ahí sin vendajes o males notorios. Debían de pensar que estaba loco, más cuando por accidente y nerviosismo se terminó chocando con una de las lugareñas. Era una señora de mediana edad, con una túnica y vendajes en sus manos. No poseía llagas o síntomas notorios, pero no se fiaba de la inmunidad de dicha persona. Se disculpó instintivamente, despertando la sorpresa en su rostro. Fue cuando el periodista concluyó que, aunque fuese triste, el talante de oscuro Robledal y costumbres actuales miraban extraño los modales básicos de la sociedad. Nadie se disculpaba, y menos por algo como eso. Mas la señora pareció entenderlo y apreciar el gesto. «Disculpe», exclamó el periodista entre agitaciones de terror. «No la había». «No eres de oscuro Robledal, ¿verdad?», preguntó con una voz lastimada. «¿Forastero?». «Yo», contestó, calmando lentamente su respiración. Se tranquilizó al ver su nula agresividad, y tras un largo suspiro, retornó a su humanidad. «Provengo de aquí, pero hacía años que no lo visitaba. Pobre, has caído en el abismo de la Mancha Roja», contestó sin mucha preocupación en su rostro. «¿También le llaman así?», murmuró al escuchar ese nombre. «¿La Mancha Roja? Disculpe, no quise». «Está bien. Yo tampoco creo en las absurdeces de los sectarios del bosque. Todos le tememos y miramos con desprecio, pero tampoco juzgamos su nuevo estilo de vida. Se recluyen entre los árboles y evitan la infección, aunque sigo sin entender qué correlación puede poseer colgar animales con una enfermedad. Dicen que es una maldición. ¿Y tú crees tal tontería? ¡Ja! Pensé que serías más listo», se carcajeó. «Por supuesto que no». «Bien. Entonces, ¿qué buscas aquí?». Se tomó un tiempo para contestar, pues si bien su tono afable había demostrado un alto grado de cordura, no podía manifestar el mal que lo estaba carcomiendo. Ahora era una posible aliada, mas si llegaba a enterarse de que la enfermedad lo consumía también. «Quiero tratar mi brazo», comentó, enseñando su brazo destrozado. «Por Dios, ¿qué te ocurrió?»,
preguntó horrorizado. Por desgracia para ti, dudo que estemos en un momento óptimo para atender pacientes, añadió con sarcasmo. Fue una caída en el bosque. Huías de los oficiales, ¿verdad? Recibió un asentir con la cabeza. Correrás más suerte huyendo en el bosque. Aquí no hay esperanza. Por supuesto, Damián insistió en permanecer en el pueblo, omitiendo el dato sobre su enfermedad. Era complejo entender lo que ocurría en el pueblo y mucho más el razonamiento de los pueblerinos, pero la mujer accedió a ayudar al desesperado periodista. Posiblemente por lástima, aquella que lo recibió con amabilidad lo condujo a través del pueblo en dirección al hospital abandonado. No obstante, las advertencias de su improvisada guía fueron claras al momento de atravesar la plaza. Ir al centro de salud era un suicidio. El destino al que acudían era la base militar de los oficiales, quienes tomaron Oscuro Robledal. Es por ello que deberían de desviarse por los diversos callejones, llenos de muerte y pudredumbre. En aquel pueblo, ningún alma transitaba, el tiempo quedó fragmentado, y solo la muerte podía reír. El paisaje gris se dibujaba con cánticos apocalípticos a medida que se adentraban en la historia perdida de Oscuro Robledal. Las aceras se pintaron en un carmesí inquietante, sangre seca de cuerpos fusilados o carcomidos por la infección. Los pocos vivos difícilmente podían andar, adoloridos y vendados hasta los dedos de los pies. Trágicamente, al ver a Damián andar por la villa, dichos infectados se limitaron a acercarse, extendiendo sus manos y balbuceando una ayuda por parte de éste. Por su parte, el protagonista solo los observaba, al borde de las lágrimas, tras recibir los quejidos de niños y ancianos infectados. Sufrían lentamente, desesperados y sin entender el mal que cayó sobre sus cuerpos. En contraste, la mujer los ignoraba, alegando que la muerte ya había tocado sus corazones. Fallecerían, pues ninguna cura o método podía evitar sus funestos finales. Todos nacieron en Oscuro Robledal, y todos perecerían bajo la mancha roja. Fue una caminata insoportable, con dolores constantes en el brazo y pie. Era testarudo, o tal vez solo estaba desesperado por su racional miedo a padecer aquel mal. Habían pasado horas, pero por suerte, su cuerpo parecía resistir la infección. Su sangre continuaba corriendo por sus venas, bombeada por un corazón que no presentaba dificultades, más allá de agitaciones corrientes. ¿Sería entonces que Damián era inmune a tal mal? ¿O por el contrario, este solo dormía aguardando para atacar en el momento exacto? Aunque lógico, sus pensamientos intrusivos no eran nada comparado con el horripilante panorama que le esperaba. Frente a ellos se encontraba una casa abandonada, tal vez un almacén, pues era de gran tamaño. La puerta estaba destartalada, al igual que las ventanas, cubiertas por tablones de madera. Desconocía quién pudo haber o habitaba en dicho lugar, mas daba con la certeza de sus infames intenciones. ¿Qué hacemos aquí?, preguntó el periodista asustado. Como dije, no podemos entrar directamente en el hospital, pero la central de agua puede ayudarnos. ¿De qué manera? El alcantarillado, contestó la mujer, se conecta prácticamente con cualquier edificio del pueblo. Jamás la había visto. Fue construida hace un par de años, antes de que la pandemia comenzara. Sorprendido, Damián analizó la construcción tan atípica de un pueblo como Oscuro Robledal. Debía de poseer como mínimo 5 plantas, levantadas con concreto y vigas. Su extraña arquitectura era distintiva, impropia de las construcciones que se pudieran llevar a cabo en el pueblo. No se poseía ni la tecnología ni el dinero para llevar a cabo un proyecto como ese. Pensó entonces que los mandatarios del pueblo
pensaban en modernizar su lugar de nacimiento de alguna manera, y que la enfermedad simplemente hundió todo el plan. Aún así, continuaba sonando descabellado, como una explicación llena de agujeros argumentales. ¿Qué peligros nos esperan?, preguntó el periodista. Tantos como la perversión humana puede concebir. Inimaginables entonces, ruines, pero capaces de presenciar. Entraron finalmente, cuidando de hacerse daño con los restos de la puerta destruida. Sus pisadas sonaron por todo el recinto, levantando polvo con tan solo respirar. Se encontraban en medio de una negrura que solo pequeños rayos del exterior iluminaba. Era una sala amplia, pero con el esfuerzo suficiente pudieron trazar una difusa ruta a seguir. ¿Por dónde? Deberemos de descender al subsuelo hasta que la oscuridad nos envuelva por completo, explicó la mujer. En ese momento, viéndola el peligro al que se enfrentaba, Damián comenzó a dudar de la ayuda que se le fue propiciada. No obstante, su desconfianza para este punto era tal que no se atrevió a preguntarle sus intenciones y sutilmente guardó las apariencias hasta que la situación lo ameritara.